Un golpe de la fortuna es una herida que se escribe en nuestra historia, no un destino. Dentro de este estudio, tomé la decisión de hablar de sujetos víctimas de abuso sexual durante la infancia. En lo poco recorrido de mis prácticas profesionales, me he topado con algunos casos en los cuales describo la revelación por parte de afectados, su interpretación y cómo este hecho ha influido en su vida actual. La motivación de este estudio parte de la revelación de algunos padres quienes hace poco tiempo se percataron de que su hijo, de 7 años, presuntamente fue violado por un primo de 9 años, en lo que no hay pruebas ni seguridad, pues el niño no les ha querido narrar lo sucedido por miedo y vergüenza. Sin embargo, dar un recorrido por estos acontecimientos es muy importante, ya que representa un tema actual en el que debemos actuar de manera profesional y con mucha responsabilidad. El bienestar del niño y la niña nunca es producto del azar o el efecto de la buena o mala suerte. Por el contrario, el bienestar infantil es una producción humana, es un esfuerzo del conjunto de la sociedad. El objetivo de este análisis será determinar las características de las agresiones sexuales y sus consecuencias en personas consultantes en atención a su salud psicológica. Planteamiento del problema. En la actualidad encontramos un sinnúmero de definiciones acerca del abuso sexual infantil, fruto de la reflexión del problema en el que en los últimos años se ha evidenciado la gravedad de este evento y las consecuencias catastróficas que representan para el sujeto que experimenta este hecho. La definición aportada por National Center of Child Abuse refiere que son los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño, o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro. Algunos mitos creen que la mayoría de los abusos son realizados por desconocidos. Sin embargo, la realidad demuestra que el 95% son conocidos y el 20% los mismos padres biológicos. Otro mito refiere que el abuso y la violación son cometidos con fuerza física, si no hay consentimiento, pero solo el 8% está bajo esta condición. Hay una imposición del silencio, abuso de relación de confianza, confusión y manipulación por parte del agresor hacia la víctima. Otro tercer elemento que está como mito es que se cree que si un niño es víctima de abuso, querrá denunciar inmediatamente, pero la realidad es que el silencio se impone hasta por 15 o 20 años, o hasta más. A continuación, se presenta bajo la perspectiva de la victimología una investigación del hecho basada en mis prácticas clínicas y que refieren en la descripción del hecho los alcances de este evento en la psicología de la víctima, que muchas de las veces no son superadas e influyen desde las vivencias de sus emociones, inseguridad y baja autoestima de manera conductual. X y Y sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad. Ambos refieren que después de haber experimentado este evento, su vida cambió totalmente, su conducta, su forma de relacionarse, pues en ellos creció miedo, ira y vergüenza. Al paso del tiempo, X desarrolló un trastorno por abuso y abuso de sustancias, mientras que Y ha desarrollado una enfermedad crónico-degenerativa que la ha acompañado durante mucho tiempo en su vida. En la descripción del hecho, el abuso sexual infantil es una realidad que sufren muchos niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo, y no es una realidad ajena para México ni para nuestro estado de Jalisco. En México, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza a las autoridades, por desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles
y accesibles para reportar y pedir ayuda. La mayoría de los traumas causados por las agresiones sexuales son psicológicos, con importantes consecuencias a largo plazo, que afectan la vida social, familiar y sexual futura. En el área de salud mental, estudios realizados tanto en el área clínica como en comunidades han reportado que la depresión es uno de los síntomas más reportados con historia de abuso sexual. Otros efectos que se reportan son comportamientos autodestructivos, autoagresiones, sentimientos suicidas, síntomas de ansiedad y estrés, pesadillas, trastornos del sueño, autoconcepto y autoimagen negativa, sentimientos de aislamiento y estigmatización. Las personas que han sufrido violación sexual a temprana edad, como en el caso X y Y, que acabo de mostrar, han mostrado un cambio significativo en su conducta, con graves consecuencias en la formación de la propia personalidad, concepto que se refiere a la organización compleja de cogniciones, emociones y conductas, que da orientación y pautas a la vida de una persona, integrada por estructuras y procesos y refleja tanto la naturaleza como el aprendizaje o experiencia. Engloba los aspectos del pasado, incluyendo los recuerdos y construcciones del presente y del futuro. En la conducta de la vulnerabilidad, no es fácil determinar la incidencia real de este problema en la población, porque ocurre habitualmente en un entorno privado, la familia, y los menores pueden sentirse impotentes para revelar el abuso. Según la primera encuesta nacional de Estados Unidos, llevada a cabo en adultos, sobre la historia del abuso sexual, un 27% eran mujeres y un 16% hombres, que reconocían retrospectivamente haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia. La tasa de prevalencia de abusos sexuales graves, propiamente dichos, con implicaciones clínicas para los menores afectados, es considerablemente menor, en torno al 4-8% de la población. Los menores muy pequeños pueden no ser conscientes del alcance del abuso sexual en las primeras fases, lo que puede explicar la compatibilidad de estas conductas con el cariño mostrado al adulto por el menor. Así, por ejemplo, hay niños que verbalizan el abuso sexual de la siguiente forma: mi papá hace un pipí blanco. Yo no me enteraba porque estaba dormido. Me dice que no lo diga a nadie. Desde el punto de vista del trauma en sí mismo, en los niveles de interpretación, lo que predice una peor evolución a largo plazo es la presencia de sucesos traumáticos diversos en la víctima, la frecuencia y la duración de los abusos, la posible existencia de una violación y la vinculación familiar con el agresor, así como las consecuencias negativas derivadas de la revelación del abuso. Por ejemplo, romperse la familia, poner en duda el testimonio del menor, etc. Dentro de los factores biológicos, sociales y psicológicos, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la experiencia de victimización, ni todas las experiencias comparten las mismas características. El impacto emocional de una agresión sexual está modulado por 4 variables: el perfil individual de la víctima, estabilidad psicológica, edad, sexo y contexto familiar, las características del acto abusivo, frecuencia, severidad, existencia de violencia o de amenaza, cronicidad, etc. La relación existente con el abusador y, por último, las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso. En el estrato económico, el nivel sociofamiliar de los menores, según algunos estudios, es mayoritariamente por debajo de la clase media. Sin embargo, esto no deja exento que pueda ocurrir, aunque sí en menor medida. En el estrato educativo, la mayor parte de las violaciones se da en niños con alguna discapacidad. Sin embargo, también hay una incidencia en niños considerados más débiles, los cuales son presas fáciles de la manipulación, es decir, tienen una autoestima muy baja y puede ser influenciada por el mismo contexto familiar de violencia que pudo haber sufrido alguno de los padres y el machismo en el que se fue creado. Michelle
Señala que la personalidad es el medio más sobresaliente para describir lo que hace que una persona sea única y diferente de otra, basada en las formas en que una persona interactúa con el medio ambiente. Al respecto, se ha encontrado que las características de personalidad son capaces de predecir una gran cantidad de resultados, incluyendo la salud, la conciencia de sí mismo, calidad de las relaciones interpersonales y de pareja, la espiritualidad, la elección del trabajo, la participación comunitaria y la actividad criminal. Como causa victimógena, tenemos que si se considera que la agresión sexual nunca es culpa de la víctima, la identificación de la susceptibilidad puede aumentar la capacidad de proporcionar y dirigir los esfuerzos a poblaciones de alto riesgo, lo cual es relevante especialmente porque la investigación de potenciales víctimas aún es limitada. Un ejemplo desde esta aproximación es la que se ha realizado desde varios años en el fenómeno del bullying. Se han encontrado relaciones entre características de personalidad y la víctima o el agresor. Particularmente, se ha encontrado ciertas variables de personalidad asociada a cada patrón de conducta. El agresor muestra una alta tendencia al psicotismo, bajo responsabilidad y amabilidad en el modelo de los 5 factores. Y los individuos víctimas, alta tendencia a la introversión, baja autoestima y en algunas investigaciones, alto neurotismo. Desde el análisis de la situación legal de la víctima, la presente ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1, párrafo 3, 17, 20 y 73, fracción 29-10, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano y otras leyes en materia de víctimas. La justicia separa rol de víctima de la del agresor, el interés superior del niño, herramienta de superación. La comunidad se hace parte, deja de ser un evento secreto y se dice públicamente, esto es indispensable. Interviene el ciclo intergeneracional, interviene el abusador en serie. En la descripción geográfica, la ausencia de registros es un hecho que debe ser estudiado con mayor profundidad, pues puede ser que no haya ocurrido, que no se denuncien o que existan procedimientos mediante los cuales se cataloguen diferentes formas al momento de la denuncia. El abuso a infantes puede ocurrir en cualquier lugar. Ejemplo de esto son el hogar, la escuela, casa de vecinos e instituciones religiosas. Dentro de la descripción del victimario, el círculo victimal y las amenazas a las víctimas, podemos decir que los abusadores sexuales que frecuentemente muestran un problema de insatisfacción sexual, se ven tentados a buscar esporádicas satisfacciones sexuales en los menores que tienen más a mano y que menos se pueden resistir. En estos casos, los agresores pueden mostrar distorsiones cognitivas para justificarse ante ellos mismos por su conducta. Mi niña está entera. La falta de resistencia supone un deseo de contacto. En realidad, es una forma de cariño, etc. Por otra parte, los niños con mayor riesgo de victimización son aquellos con una capacidad reducida para resistirse o revelarlo, como son los que todavía no hablan y los que muestran retraso en el desarrollo y discapacidades físicas y psíquicas. Asimismo, son también sujetos de alto riesgo los niños que se encuentran carentes de afecto en la familia, que pueden inicialmente sentirse halagados por la atención de la que no son objetos, al margen de que este placer con el tiempo acabe produciendo en ellos un profundo sentimiento de culpa. El abuso sexual en la infancia es un fenómeno invisible porque se supone que la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe en esa fase de la vida. El papel de los factores amortiguadores, familia, relaciones familiares, sociales, autoestima, en la reducción del impacto psicológico parece sumamente importante, pero está aún por esclarecer. Por último,
Un reto de futuro es ahondar en el papel mediador de los factores de vulnerabilidad y de protección. Solo de este modo se puede abordar una toma de decisiones adecuada entre las distintas alternativas posibles y no necesariamente excluyentes. El tratamiento de la víctima, la salida del agresor del hogar, la separación del menor de los padres, el apoyo social a la familia, la terapia del agresor, etc.